Una relación casi nunca se rompe por una sola pelea. No se rompe ni siquiera por una infidelidad a veces. Y un día, en medio de la rutina, aparece una frase interior que es devastadora. No basta con amar mucho. No basta con ser una buena persona. No basta con tener intención de cuidar. Hay personas que aman corrigiendo a otras, que aman organizándolas, optimizándolas, ajustándolas, tratando de resolverles todo. Y desde dentro de sí mismas sienten que eso es amor. Pero quien vive al lado de alguien así, muchas veces no siente eso como cuidado, lo siente como presión. No porque el otro quiera humillarle, no porque sea una mala persona que quiere explotarte, sino porque cuando cada detalle es corregido, cuando cada gesto parece poder mejorarse siempre, cuando todo tiene una mejor forma o una manera más adecuada de hacerse, el amor empieza a sentirse como un examen, como una evaluación. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum. Hoy estamos en la edición 59, siguiendo con esta saga de preguntas en torno al amor, fruto de este último libro que ha sido muy interesante para muchas personas. En muy pocos meses ya va hacia la cuarta edición, Un amor bonito. Y por eso durante ese tiempo he decidido dedicar espacio a recibir preguntas y contestarlas en el podcast acerca de la forma como nos relacionamos. Vamos a iniciar. ¿Por qué una persona que solo quiere hacer las cosas bien puede terminar lastimando a quien ama? A veces el problema no está en la intención, sino en el efecto que se genera. Hay personas que aman corrigiendo a otras, que aman organizándolas, optimizándolas, ajustándolas, tratando de resolverles todo. Y desde dentro de sí mismas sienten que eso es amor. Porque en su historia, quizás amar fue hacerse cargo, fue evitar errores, prevenir el dolor, mantener todo bajo control para que nada se vaya a romper. Fue lo que aprendieron. Pero quien vive al lado de alguien así, muchas veces no siente eso como cuidado, lo siente como presión. No porque el otro quiera humillarle, no porque sea una mala persona que quiere explotarte, sino porque cuando cada detalle es corregido, cuando cada gesto parece poder mejorarse siempre, cuando todo tiene una mejor forma o una manera más adecuada de hacerse, el amor empieza a sentirse como un examen, como una evaluación. Y es ahí entonces cuando pasa algo muy doloroso. La pareja deja de relajarse en la relación y empieza más bien a pensar antes de hablar, a medirse antes de actuar, a preguntarse si eso que siente, dice o está haciendo estará bien o estará mal. Y lo que al principio parecía seguridad termina convirtiéndose en una atmósfera pesada de evaluación constante, como si pasaras al tablero todo el tiempo. Y lo más triste es que muchas veces quien corrige no se da cuenta del daño que está haciendo. Cree que solo está ayudando, cree que solo está aportando algo de orden, algo de criterio, algo de claridad. Pero el otro, poco a poco, empieza a sentir que como es, no alcanza. Y no hay nada que desgaste más un vínculo que sentir que uno tiene que mejorar y mejorar de forma permanente para poder merecer algo de amor. Porque el amor no puede convertirse en un proyecto de optimización. Cuando esto ocurre, la relación deja de ser un refugio seguro y empieza entonces a parecerse a una oficina del alma con indicadores de gestión. ¿Por qué una persona que evita el conflicto termina perdiéndose a sí misma dentro del amor? Hay personas que no discuten, pero terminan abandonándose, es decir, no levantan la voz, no exigen demasiado, no confrontan al otro, no hacen ninguna forma de escándalo. Y por eso muchos creen que aman bonito.
Pero en realidad a veces no es un amor bonito. A veces es puro miedo. Miedo a incomodar. Miedo a hacer demasiado. Miedo a que una diferencia se convierta en una forma de distancia. Miedo a que quizás un límite termine generando el posible abandono. Y entonces allí empiezan a ceder. Primero en cosas pequeñas, luego en opiniones, luego en las propias necesidades, luego en el tono de su voz. Hasta lo más peligroso es que esto pues termina siendo sutil y no de golpe. Ocurre despacio, tan despacio, que la persona a veces no nota cuando dejó de elegir lo que quería y empezó a elegir lo que mantenía la supuesta paz que se vivía dentro de la relación. Se vuelve experta en leer el ambiente, en prever reacciones, en acomodarse, en ser algo así como la versión de sí mismo que menos vaya a incomodar. Y desde afuera, incluso puede parecer una gran pareja, toda comprensiva, flexible, amable, amorosa, servicial, siempre dispuesta. Pero por dentro está ocurriendo otra historia bien difícil. Una historia en la que alguien va dejando pedacitos de sí para sostener el vínculo. Una historia en la que amar deja de ser un espacio para existir y termina convirtiéndose más bien en una estrategia para no ser dejado, para no ser abandonado. Y el gran drama de estas personas es que no suelen romper la relación primero con el otro, la rompen primero consigo mismas. Y cuando un día despiertan, sintiendo que ya no saben qué es lo que quieren, que ya no saben qué piensan o qué sienten de verdad, descubren una herida muy profunda y dolorosa. Han estado tan ocupadas en no perder al otro que se perdieron a sí mismas. ¿Cómo se forma una relación donde uno dirige y el otro depende? ¿Y por qué al principio parece amor? Hay combinaciones que al inicio parecen perfectas, precisamente porque encajan en la herida del otro. Una persona necesita control, necesita estructura, necesita claridad, necesita precisión, y la otra necesita apoyo, guía, validación, dirección. Una decide, la otra descansa. Una organiza, la otra siente alivio. Una marca el camino y la otra siente que por fin no tiene que cargar con la angustia de tomar decisiones. Y entonces ambos creen que encontraron el amor, cuando en realidad muchas veces encontraron fue un sistema que calma o alivia sus miedos. Al principio es distinto porque al principio parece complementariedad o compatibilidad. Hasta se ven bonito. Uno dice, por fin alguien serio, firme, confiable. Mientras que el otro está pensando, por fin alguien que no me lleva a la contraria, por fin alguien que me hace caso, por fin alguien que se acomoda. Pero lo que al principio se siente como alivio, con el paso del tiempo, puede volverse realmente una gran trampa, porque uno empieza a ocupar demasiado espacio, mientras que el otro empieza a renunciar demasiado rápido a su espacio. Mientras que uno se acostumbra a definir, el otro se va acostumbrando a consultarlo todo. Mientras que uno se vuelve la referencia, el otro empieza a dudar de sí mismo todo el tiempo. Y así, sin grandes peleas, lentamente, sin grandes escándalos, se va formando una relación muy desequilibrada, donde uno parece cada vez más fuerte y el otro se ve cada vez más pequeño. Y lo más doloroso de estas dinámicas es que muchas veces ambos se necesitan así. Uno de ellos necesita sentirse necesario y el otro necesita sentirse sostenido. Pero no es intimidad madura. Esto es una coreografía del miedo. Y mientras no se vea, ambos van a seguir confundiendo dependencia con amor. Van a confundir control con cuidado. Van a confundir obediencia con paz y sacrificio con vínculo. ¿Por qué dos personas que se aman y que incluso tienen buenas intenciones pueden terminar haciéndose daño? Querer amar no siempre significa saber amar. Y esa es una de esas verdades incómodas de la vida afectiva, que hay que comprender.
Porque hay personas que aman desde sus aprendizajes terribles que traen de tiempo atrás. Aman como aprendieron a sobrevivir. Aman con los recursos emocionales que construyeron para no sufrir. Unos aman controlando, corrigiendo, exigiendo. No porque quieran destruir al otro, sino porque les aterra el desorden, el caos, la vulnerabilidad. Les aterra la sensación de que algo pueda salir mal o salirse del lugar. Y otros van a terminar amando en la complacencia, en la adaptación, callando, cediendo. Y no es que no tengan una voz, sino que les aterra el rechazo, les aterra la desaprobación, les aterra la soledad, la posibilidad que quizás en un desacuerdo se ponga en riesgo el vínculo. Y entonces ambas hacen lo mejor que saben hacer, pero juntas terminan lastimándose, se hieren. Una aprieta y la otra se encoge. Una corrige y la otra se siente insuficiente. Una quiere mejorar y la otra escucha que nunca alcanza, que nunca va a dar la talla. Una quiere evitar el desorden y el caos y la otra empieza a desaparecer para no provocarle algo de caos en su vida. Y ambas pueden seguir diciendo que esta relación es maravillosa y que hay amor. Y puede ser cierto, pero también es cierto que el amor, cuando está mezclado con un montón de miedos, pues termina doliendo. No basta con amar mucho. No basta con ser una buena persona. No basta con tener intención de cuidar, porque a veces, sin querer, terminamos convirtiendo al otro en el escenario donde repetimos nuestra historia, lo que aprendimos, la forma de cuidarnos que adquirimos, y ahí el amor deja de ser encuentro y se vuelve repetición. Repetición del niño que aprendió que no podía fallar. Repetición de esa niña que aprendió que no podía incomodar, que debía ser la buena. Repetición de dos soledades, intentando vincularse sin sanar. Por eso hay parejas que no fracasan por falta de amor. En realidad fracasan porque se aman desde lugares demasiado dolorosos o demasiado heridos. ¿Cómo se rompe una relación así? ¿Y cuál es la frase silenciosa que suele anunciar el quiebre? Una relación casi nunca se rompe por una sola pelea. No se rompe ni siquiera por una infidelidad a veces. No se rompe únicamente por una gran crisis. En realidad a veces se rompe de la forma más triste, cuando uno de los dos deja de poder ser. Ese es un quiebre tremendo. No cuando dejan de hablar necesariamente, sino cuando uno empieza a pensar demasiado antes de hablar. No cuando se van de la casa, sino cuando se van de sí mismos. No cuando uno cree que se acaba el amor, sino cuando estar en esa relación empieza a sentirse incompatible con existir en libertad. El quiebre empieza en cosas pequeñas, en la risa que se contiene, en la opinión que se guarda y ya no se da, en el deseo que se aplaza, en la espontaneidad que se corrige, que empieza a acabarse, en esa tensión de sentir que hay que hacerlo bien hasta para ser amado. Y un día, en medio de la rutina, aparece una frase interior que es devastadora. Estoy aquí, pero ya no soy yo. Esa frase no siempre se dice en voz alta, a veces solo se siente. Y cuando se siente, algo ya cambió internamente para siempre. Porque una persona puede aguantar muchas cosas. Puede soportar a veces el cansancio, la frustración, la monotonía o la repetición, incluso la tristeza. Pero llega un momento en que no puede seguir pagando el precio de dejar de ser quien es para no perder al otro. Y ahí comienza a veces la transformación interna. A veces la relación se rompe, a veces se reconstruye, pero nunca vuelve a ser igual. Porque cuando alguien se da cuenta de que ha estado amando desde el miedo, por años incluso, ya no puede seguir llamando paz a lo que en realidad era sometimiento, ni amor a lo que en realidad era pura adaptación y complacencia, ni cuidado a lo que en realidad era puro control en nombre del amor. Y tal vez esa sea la verdad más importante de todas.
Una relación empieza a sanar no cuando ambos prometen que no se van a separar, sino cuando ambos dejan de pedirle al otro que desaparezca para poder quedarse. A veces no elegimos parejas al azar. Elegimos personas que encajan perfectamente con esos aprendizajes que traemos, con esas heridas que cargamos. A veces uno teme perder el control y el otro teme perder el amor. Así es que uno se dedica a corregir para no sufrir, mientras que el otro se adapta para no ser dejado. Y así con esos juegos que hemos hablado en este podcast, sin darnos cuenta, terminamos llamando compatibilidad a algo que nos está rompiendo por dentro. El amor sano no es cuando uno dirige y el otro se acomoda. No es cuando uno mejora y el otro obedece. No es cuando uno se calla para que todo siga en paz, para no molestar, para no incomodar. Realmente el amor sano empieza cuando puedes estar con alguien sin dejar de estar contigo. Bien, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Ad Propositum. Recuerden compartirle esto a alguien que pueda sumarle. Recuerden suscribirse al canal de YouTube que nos pueda ayudar para seguir llevando este mensaje a muchas personas. No olviden, los que nos han leído el libro Un Amor Bonito, que está en todas las librerías o pueden buscarlo en buscalibre.com. Nos vemos en una semana.